Perfecto. Ahora vamos a ver cómo Bocham-Tor Dorado gestiona uno de los problemas más críticos en cualquier sistema de almacenamiento, la falla de discos dentro de un grupo RAID. Quiero que se queden como una idea desde el inicio. En Dorado, cuando falla un disco, el sistema se adapta dinámicamente para mantener la protección de los datos. El mensaje principal de esta lámina es que Dorado utiliza una tecnología llamada Hyperzoom Dynamic Reconstruction para mantener la redundancia, evitar la pérdida de datos y adaptarse automáticamente ante fallos de discos. La idea clave es que el RAID en Dorado no es estático, sino dinámico. Veamos primero qué muestra la lámina. Observamos una comparación entre dos estados distintos del mismo grupo RAID. En condiciones normales, tenemos un RAID 6 configurado como 7+2. Esto significa que 7 discos almacenan datos y 2 discos almacenan información de paridad. Cuando ocurre la falla de un disco, el sistema pasa a una configuración 6+2. Lo importante es entender que, aunque cambia la distribución de los datos, la protección se mantiene. La idea clave es que el sistema conserva la redundancia incluso cuando dispone de menos discos operativos. Ahora analicemos qué significa realmente una configuración RAID 6 de tipo 7+2. En este esquema, 7 discos contienen información de usuario y 2 discos contienen información de paridad que permite recuperar datos en caso de fallos. Este modelo ofrece una alta protección frente a la pérdida de información. Sin embargo, cuando uno de los discos falla, el sistema debe reaccionar rápidamente para evitar que aumente el riesgo sobre los datos. Aquí es donde entra en acción Hyperzoom. Cuando el sistema detecta la falla de un disco, ajusta dinámicamente la estructura RAID. Por ejemplo, puede pasar de una configuración 7+2 a una configuración 6+2. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el sistema reorganiza internamente la distribución de los datos para preservar la redundancia. La prioridad no es mantener la misma capacidad disponible, sino mantener el mismo nivel de protección. Y esa es precisamente la idea más importante de esta tecnología. Dorado prioriza la protección de los datos por encima de la capacidad temporalmente disponible. Otro aspecto fundamental es que este proceso ocurre de manera completamente automática. No es necesario que un administrador intervenga. No hay que reconfigurar manualmente el RAID ni ejecutar procedimientos complejos. El sistema detecta el problema y actúa por sí mismo. El resultado es una respuesta inmediata y una reducción significativa del riesgo. Por eso hablamos de un RAID autoadaptativo. La lámina también menciona que la reconstrucción dinámica garantiza la relación de redundancia durante todo el proceso. Esto significa que, incluso mientras el sistema está reconstruyendo información o reorganizando bloques de datos, la protección permanece activa. Este punto es especialmente importante porque en muchos sistemas RAID tradicionales existe una ventana de vulnerabilidad. Durante el proceso de reconstrucción, el sistema puede quedar temporalmente más expuesto a una segunda falla. En Dorado, ese riesgo se reduce considerablemente porque la redundancia se mantiene durante todo el proceso. La idea clave es que se minimiza la ventana de riesgo. Otro beneficio importante es la recuperación automática. Cuando el disco defectuoso es reemplazado cuando la situación vuelve a la normalidad, el sistema recupera automáticamente su configuración original. Por ejemplo, vuelve de una estructura 6+2 a una configuración 7+2. No se requieren ajustes manuales ni intervenciones complejas. El resultado es la recuperación automática del máximo nivel de protección. Por eso podemos hablar de una capacidad de autorrecuperación. Si comparamos este comportamiento con un RAID tradicional, la diferencia es evidente. Los sistemas convencionales suelen utilizar configuraciones fijas. Cuando ocurre una falla, la degradación puede aumentar el riesgo y la reconstrucción suele ser más lenta y menos flexible. En cambio, Dorado utiliza un enfoque dinámico, adaptable e inteligente. La idea clave es que estamos frente a un RAID capaz de adaptarse a las condiciones reales del sistema. Esta tecnología también se relaciona directamente con el concepto de Eversolid que hemos visto anteriormente. Recordemos que dentro de las múltiples capas de protección de Dorado existe una capa dedicada a la protección interna del sistema. El RAID forma parte de esa protección. Lo que estamos observando en esta lámina es cómo Dorado protege los datos desde el nivel más básico, el nivel de los discos. Esto demuestra que la estrategia de protección abarca desde el hardware hasta los niveles superiores de la arquitectura. Si tuviera que resumir toda esta lámina en una sola frase, diría lo siguiente: Hyperzoom ajusta dinámicamente la estructura RAID para mantener la redundancia incluso durante fallos de discos. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que un disco falla en un entorno de producción. En una solución tradicional, el sistema entra en estado degradado y aumenta el riesgo hasta que finaliza la reconstrucción. En Dorado, el sistema detecta inmediatamente la falla, adapta la estructura para y mantiene la protección de los datos. Todo esto ocurre de forma automática.
El resultado es una reducción significativa del riesgo y una mayor seguridad para la información almacenada. De cara al examen, recuerden algunas asociaciones importantes. Si aparece el concepto de ajuste dinámico del RAID, deben pensar en hyperzoom. Si se menciona el mantenimiento de la redundancia durante una falla, la respuesta está relacionada con dorado. Si aparece la expresión RAID dinámico o reconstrucción inteligente, nuevamente debemos asociarla con hyperzoom. También es importante evitar un error muy común. Muchas personas creen que un RAID siempre tiene una estructura fija. Sin embargo, la característica diferencial de hyperzoom es precisamente su capacidad de adaptación dinámica. No debemos centrarnos únicamente en la redundancia, sino en cómo el sistema la mantiene cuando ocurre una falla. Ahora repasar rápidamente qué hace hyperzoom. Adapta dinámicamente la estructura RAL. ¿Qué mantiene durante la falla? La redundancia. ¿Qué ocurre cuando falla un disco? El sistema ajusta automáticamente la configuración RAL. ¿Puede recuperarse la configuración original? Sí, de forma automática. Como resumen final, recuerden esta idea: hyperzoom adapta, protege y recupera. Detecta fallos, ajusta dinámicamente la estructura RAL y mantiene la redundancia sin necesidad de intervención manual. Y con esto entendemos cómo Dorado protege los datos en el nivel más básico de la infraestructura. Detecta los fallos, adapta la configuración, mantiene la protección y recupera automáticamente el estado óptimo cuando las condiciones vuelven a la normalidad. Para el examen, recuerden que si ven conceptos relacionados con RAID dinámico, mantenimiento de redundancia durante fallos o reconstrucción adaptativa, la respuesta es hyperzoom. Porque al final, la verdadera protección no consiste únicamente en tener redundancia, sino en ser capaz de mantenerla incluso cuando ocurren fallos dentro del sistema.